Y un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Como sabéis, este canal trata temas de psicología, neurociencia, arte, cine y lo relaciona con acontecimientos de la política española. También es el único canal en el que la señora que habla se viste del color elegido por sus cutres seguidores. Esta semana ha habido rojo, azul, amarillo, verde, los colores primarios, y luego ha habido naranja, porque lo habéis pedido, es decir, está ahora, hoy es naranja, nos queda rosa, blanco, gris y negro, ya no nos queda más que esto. Hoy toca naranja porque lo habéis pedido vosotros y vosotras. ¿Por qué digo vosotros y vosotras? Que siempre hay alguien que se queja. Porque según las estadísticas, aquí hay más seguidoras que seguidores. Entonces sería un poco displicente y discriminativo llamar vosotros, ¿vale? Continuamos. El tema de hoy va a ser menores no acompañados, inmigración, Ayuso. No me gusta decir menas porque es cierto que la palabra es un poco discriminativa, pero es cierto que menores no acompañados es muy largo. Primero voy a poner un vídeo y espero que no tiren este vídeo por poner este vídeo, pero tengo que recordaros que el vídeo es de la Asamblea de Madrid, así que no hay mucho sentido en por qué no lo dejarían poner por derechos de autor. El vídeo es de la Asamblea de Madrid y lo voy a subir aquí arriba, ¿vale? Como veis, voy a dejar hablar a Ayuso, voy a reaccionar mientras lo miro y voy a añadir algo al lado. Porque ¿cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador están hechos ustedes, pidiendo que incumpla la ley, por cierto. O que yo tengo competencias en materia de seguridad, de extranjería, de fronteras. No lo tengo. Por tanto, lo que he de hacer es cumplir con la ley. Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley. Y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y a ellos hay que ponerles unos recursos como a todos los demás, en cumplimiento, nada más y nada menos que la ley, señores de Vox. Se pongan como se pongan, y lo siento porque a lo mejor la pancarta esta semana se les ha caído. No me puede hacer a mí una pinza con el señor Sánchez de esa manera tan injusta, porque yo estoy en contra, lo he dicho, de ese reparto, pero ni en Canarias, ni en Cataluña, ni en Madrid, porque esto no va a finalizar nunca, porque los problemas de origen no se están solucionando, porque el aviso que se les está haciendo a las mafias es altamente peligroso, porque cuando la inmigración es ilegal y descontrolada es un problema para los propios inmigrantes en manos de las mafias, lo es para la convivencia, lo es para los servicios públicos, lo es para todos. Por eso la inmensa mayoría de todos los países del mundo normales en sus fronteras tienen una serie de políticas que el señor Sánchez obvia. Por cierto, creándole un gran problema a Francia y otros tantos países, puesto que muchos de estos menores después se van allí. A ver si en la Unión Europea despiertan de una vez y se enteran de la clase de gobierno que tenemos en España, que no cumple nada, que no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía, ni protege las fronteras, y después nos deja a las comunidades autónomas que cumplimos la ley en mitad de esa pinza que también les viene a ustedes, que cada vez que tiene un problema el señor Sánchez, siempre Vox sale al rescate. Enhorabuena por ese discurso, pero lo diré nuevamente. Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números y mucho más para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que encima a través de Junts va haciendo estos repartos. No puede caber mayor ignominia. Gracias. Para entender esta situación tenemos que remontarnos a 1996, momento en que un señor que se llama Ángel Colom se escinde de Convergencia y Unió junto con Pilar Rahola para crear un partido que se llamaba algo así como Partido Independentista Liberal, creo que se llamaba PIL, pero no me lo fiéis mucho. Era Partido Independentista algo. Y a partir de ahí, luego empiezan a tener conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña y con el mismo Pujol. Pujol, en un libro que tiene con un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y en otras declaraciones más, va diciendo
que no hay que traer inmigración andaluza y latina, porque esta inmigración habla castellano y entonces va, y lo dice tal cual, y entonces va a ir contra la propia naturaleza del sentir catalano, el sentir catalano, lo que sea, y que hay que buscar otro tipo de inmigración. Ángel Colón le dan el casal un poco más tarde, el casal de Marruecos. Luego se lo quitan, o sea, una especie como de embajada en Marruecos, ¿vale? Pero se lo quitan, pero Ángel Colón se queda allí y se sabe que va haciendo extraños pactos con empresarios marroquíes, pero tenéis todos los datos mejor organizados en un vídeo que se llama Salt, que está pasando en Salt y que está en este mismo canal. Lo buscáis. ¿Vale? El vídeo se llama ¿Qué está pasando en Salt? Está un poco más adelante. Das a gestionar vídeos y aparece. Empieza a haber unas conversaciones tanto con empresarios marroquíes, perdón por el lapsus, como, bueno, básicamente con empresarios marroquíes, con el rey. Empieza a haber muchas relaciones comerciales con Marruecos. Por ejemplo, muchas veces la anchoa de la escala que estás consumiendo es anchoa marroquí, desde luego está envasada en Cataluña, pero está pescada en Marruecos. La uva del cava catalán muchas veces es marroquí, pero empieza a haber una acogida de inmigrantes de Marruecos con declaraciones institucionales en las que se habla de, oiga, nosotros queremos traer inmigrantes marroquíes. Incluso Le Point en Francia y varios medios franceses se hacen eco de que cuidado que Cataluña está acogiendo a todo el islamismo marroquí y empieza a haber mezquitas a tutiplén, la más famosa, la famosa mezquita de Salt, que compite con la mezquita que tenemos nosotros aquí en la M30 para ser la mezquita más grande de Europa. Como decimos, esto empieza en 1996, que ya ha llovido, que son casi ya 30 años, y llega un momento en el que, obviamente, cuando llega un inmigrante marroquí a Cataluña y recibe acogida, apoyo, dinero, esto hace un efecto llamada, porque empieza a llamar hay que entender algo de los marroquíes, que como sabéis yo viví en Marruecos, tuve una casa muchos años. Vivía entre España y Marruecos, más o menos eran 4 meses, 6 meses. Los marroquíes tienen algo que es completamente distinto a los de Podemos, ¿vale? Los de Podemos mienten sobre su riqueza y te hacen, o los de Sumar, y normalmente ves a gente que luego viene de unas familias de muchísimo dinero diciendo yo soy la clase obrera. Espinar diciendo somos la clase obrera que no pudisteis matar. Nene, que tu papá era millonario. Pablo Iglesias haciéndose fotos en la casita de Vallecas cuando resultaba que luego había heredado no sé cuántas propiedades o las iba a heredar. Sus padres tenían mucho y así todo. Siempre intentan fingir que tienen menos dinero. Pero los marroquíes son de una cultura que siempre intentan aparentar más dinero. Por ejemplo, ellos siempre tienen coches impresionantes aunque su casa por dentro se esté cayendo. Ese es un clásico. Yo no he visto más Hammers que haya visto en Marruecos. Hay una cultura de la ostentación hacia afuera y de aunque estés muriendo de hambre, tú tienes que fingir. Entonces, si un marroquí viene aquí, lo que contará su familia, aunque esté viviendo debajo de un puente, es que está muy bien. No se puede plantear otra cosa. Bueno, el caso es que hubo un efecto llamada brutal y efectivamente Cataluña se desbordó. ¿Pero de quién fue la culpa? No nuestra. Usted hizo una llamada que viene haciéndose en un plan sistemático y trazado desde el 96. Y repito que si quieres todos los datos más explicados punto por punto, te vayas a el vídeo que se llama ¿Qué está pasando en Salt? Bueno, os he dejado ahí el vídeo y ahí os explica claramente cómo lo de ir atrayendo inmigración marroquí y también subsahariana, sobre todo marroquí, pero de cualquier nacionalidad que no hablara castellano, era un plan, porque se pensaba que si tú ibas trayendo inmigración andaluza o inmigración latina, eran gente que no iba a aprender catalán porque ya se sentía cómoda hablando en castellano y podía más o menos adaptarse así. Y entonces se hizo esta idea loquísima, que es que lo ves a posteriori y dices hay que estar mal de la cabeza, pero es lo que se hizo. Entonces, continuamos.
En un momento dado, Cataluña se encuentra con un verdadero problemón en ciudades como Tarrasa, como Salt, como... Estaba diciendo que en Cataluña hay ciudades con problemas muy serios. Ripoll, Tarrasa, obviamente Barcelona, otros son Guissona, Portela, Salt, obviamente, Barbens, Castelló de Empúries. Por ejemplo, en Guissona ya más de la mitad de la población es extranjera, pero no está integrada, es decir, hay un gueto y otro gueto, lo mismo que pasa en Salt. Salt hay una parte de la ciudad que es catalana y otra parte de la ciudad que no, y que tiene organizado un gueto allí, y en el que, pese a todo lo que quería Pujol, pues realmente la gran mayoría no habla catalán. No habla catalán. O lo habla difícilmente, porque cuando tú llegas a un sitio donde estás en una burbuja con gente que habla tu idioma de nacimiento, la verdad es que tiras a hablar tu idioma de nacimiento. Para colmo, en sitios como Salt o en Guissona, lo que se ha convertido esos guetos es en zonas ya no solo no-go, que quiere decir una zona no-go, una zona en la que te la juegas si pasas a determinadas horas. Yo, como sabéis, vivo en Lavapiés, 2 calles más allá. Nadie en su sano juicio, a según qué horas, excepto que sea 1,90 m y así de grande, se va a meter. Muy particularmente, por ejemplo, por el Parque de Embajadores. Yo me acuerdo una vez que tuvimos que trasladar un sofá por el Parque de Embajadores, lo teníamos que trasladar desde mi casa a otro sitio, y en mala hora se nos ocurrió cruzar el parque. Íbamos 4 personas, 2 chicas, 2 chicos. Uno de los chicos mide eso, 1,90 m y es así de grande. Y pensamos que nos mataban, ¿eh? O sea, hubo un momento de decir, dejamos el sofá y salimos corriendo, de verdad. Pues eso es lo que sucede en estos municipios. Entonces, Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, empezó a mantener un discurso al que le llaman racismo, 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 pero que en realidad es, oiga, esto no se puede mantener así, no hay forma de supervivencia. Primero porque crea focos de delincuencia y segundo porque no hay manera de mantenerlo. Voy a repetir varias veces que lo que digo siempre, no es una cuestión de que por nacer con determinado color o tener determinada religión inmediatamente delincas. Es una cuestión de que si llegas a un país donde ahora mismo hay pobreza, España tiene 1 de cada 4 niños en España está en situación de pobreza. Y esto no lo digo yo, oiga, lo dice la ONU. Ya no doy ni los datos porque los doy en cada vídeo, ¿vale? Pues tú llegas a un país con un 25% de paro juvenil y no hablando un idioma y difícilmente vas a trabajar. Y si no trabajas tendrás que comer. Entonces, ¿cuál es la opción fácil? Delinquir, sobre todo si vas a caer en un sitio en el que la delincuencia está legitimada, en el que la delincuencia es el medio de vida normal. El otro día en TV3 entrevistaban a 2 chicos, uno guapísimo, por cierto, negro, que ya sé que es una frivolidad, pero me impactó lo guapo que eran. Debían haber ido, sospecho, a buscar al chico guapo por el efecto halo. ¿Qué es el efecto halo? Pues el efecto halo es un efecto psicológico probado en millones de estudios, según el cual tú prestas más atención a la persona más atractiva. Por eso, en partidos políticos buscan que quien den la cara sea gente atractiva en general, ¿vale? Pues habían buscado por el efecto halo a un chico muy guapo y a una chica, sí, guapa, pero no tan guapa. Y ellos hablaban perfecto catalán y se quejaban de que no trabajaban. Una decía, no trabajo porque llevo el hijab. Es que no llevaba solo un hijab, llevaba un hijab y una jilaba de estas que vienen hasta aquí, que esto es de fundamentalismo islámico total. Oye, mire, ahora mismo en el que el velo representa un régimen de opresión como es el de Irán, en el que te pueden matar, y ahora mismo han puesto hasta drones en Irán para controlar a las mujeres que no lleven velo en la calle, pues obviamente muchísima gente no te va a contratar. Tú has tomado una elección, ya sabes cuál es el resultado. Es que no me contratan porque llevo aquí una esvástica.
No me contratan porque voy a todos los sitios con la banderita de España o en su defecto la banderita palestina o en su defecto la banderita republicana. Me da igual, sabes que esto ya te quita una parte. No sé, asúmelo. Bueno, en cualquier caso, lo que se crean son bolsas de delincuencia. Y es cierto, Cataluña tiene un problemón enorme actualmente. Enorme, pero ¿hemos sido culpables los demás? No. Vuelvo a deciros que por favor veáis este vídeo y veáis cómo durante años desde las instituciones catalanas se hablaba de vamos a acoger a nuestros hermanos marroquíes, vamos a ser la primera comunidad acogedora, abrimos los brazos a nuestros hermanos marroquíes. Como ya os he dicho, si queréis veis ese vídeo, el que hice sobre SALT, porque aquí se explica con datos y año a año cómo se construyó este problema que tienen ahora. Pero se construyó desde las instituciones, es decir, previamente a eso, Cataluña era receptora de migración andaluza y latina y extremeña. Y estos eran migrantes que rápidamente entraban a trabajar. Pero es muy difícil que alguien que no habla el idioma entre a trabajar, sobre todo cuando no tiene capacitación. Es decir, es muy posible que entre las nuevas generaciones sí que haya gente con capacitación laboral, pero en principio el menor no acompañado migrante que llega no la tiene. Entonces, si no habla el idioma y no la tiene, ¿en qué te va a trabajar? Voy a contar, aunque ya lo he contado 1000 veces, pero creo que interesa, qué es lo que me pasó a mí, cómo mi cabeza hizo clic. A mi hija la asaltaron 2 chicos marroquíes. Mi hija estaba sentada, llegaron los 2 chicos, hicieron el truco típico de arrancarte la cadena, que es muy, 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 muy doloroso. No sé si os lo ha hecho alguien alguna vez, porque te deja todo esto lleno de marcas. A veces te destroza el cuello y te deja incapacitado para reaccionar. Es lo primero que hacen. Esto sirve, 1, para llevarse la cadena y 2, para hacerle daño a esa persona de forma que esa persona tenga muy difícil reaccionar. Entonces, mi hija le quitaron el móvil, iban a por más. Mi hija llevaba unas Dr. Martens, unas botas así de comando, vamos, botas militares. Les pegó una patada a uno y empezó a gritar como una histérica. Y ellos se confundieron de víctima, por decirlo de una manera, porque mi hija mide 1,56 m y es muy delgada, pero la impresión que da es que es una persona muy frágil, pero no lo es. Entonces pegó unos gritos brutales y la gente salió a las ventanas y lo vio. Y empezó a llamar a la policía y la policía llegó. Uno de los chicos salió corriendo, pero al otro lo cogieron. Es muy importante que iban a hacer más y no hicieron más porque la gente salió a las ventanas. Si mi hija llega a haberse quedado callada, que hubiera sido lo normal, porque normalmente la víctima se queda paralizada y no habla, hubiera pasado algo más serio, que era lo que intentaban hacer, y no voy a decir la palabra por respeto a mi hija, pero lo podéis imaginar. En ese momento, como digo, llega la policía, se monta la de Dios es Cristo y se llevan a este chico, al que no pueden acusar de agresión sexual. Quiero recordaros que el hombre que mató a... ¿cómo se llamaba esta mujer? Luengo, no recuerdo el nombre. Perdón, Laura Luelmo. El hombre que asesinó a Laura Luelmo había intentado previamente agredir sexualmente a una chica. Le puso la navaja y entonces el perro que llevaba a la chica se abalanzó contra él, mató al perro, pero la chica se salvó. La estaba llevando a un sitio para agredirla sexualmente, pero no se le pudo acusar de intento de violinización porque no había pasado nada. Y es lo mismo que pasó con el chico que agredió a mi hija, que de eso no se le pudo acusar porque no había llegado, pero vamos, la intención estaba clara. Entonces se le podía acusar de robo, porque había robado a mi hija las cadenas y el móvil y la cartera. Se le podía haber acusado de agresión porque le dejó marcada todo, porque además tenía un problema en el cuello, una vértebra.
aparte, las lesiones psíquicas también cuentan. Y mi hija tenía todo tipo de problemas ¿cómo se dice? Perdona, de estrés postraumático. Había agredido a los policías, había mordido a una policía. Bueno, pues llegaron allí, no estuvieron 4 horas en juzgado y no pasó absolutamente nada. Le soltaron. Pero además, o sea, le soltaron sin más. Teniendo que pagarle una compensación a mi hija que nunca pagará porque no sabemos ni quién es ni dónde está. Pero para mí lo más bestia es que este hombre lo repetirá mañana y lo repetirá con una mujer que no se atreverá a gritar o que se quedará paralizada. Tal y como Bernardo, el asesino de Laura, lo repitió y le falló una. Llevaba varios cargos ya. De hecho, había agredido a esta chica en un momento en el que tenía un permiso penitenciario. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuál es el problema? Pues que tú te has mostrado como comunidad acogedora, has acogido un montón de gente y de repente te has encontrado con 35 municipios en Cataluña, 35 cuya población migrante supera el 30% de la población. En algunos casos en 40 y en Guisona, como he dicho, creo que es Guisona, el 50%. Que no es que esa población se mezcla, sino que se crean guetos. Normalmente lo que cuando yo era pequeña se llamaban cinturones de vergüenza, que es un gueto que se crea en la periferia de la población. Esta población no se integra, primero porque no habla el idioma, segundo porque viene de una religión diferente en la cual además para poder casarte con una persona de aquí te tienes que conseguir que esa persona se convierta, es decir, si viene un latino o un español es fácil que se case con alguien porque tienen el mismo idioma y la misma religión. Pero como tú has dicho que no hay que traer a latinos y andaluces, que hay que traer a marroquíes, pues ¿qué pasa? Que el marroquí es musulmán, no se puede casar contigo si tú no te conviertes, o la marroquí, y que tiene que aprender tu idioma. Que además normalmente lo aprenden rápido porque el sistema vocálico del árabe marroquí, sabéis que hay un árabe coránico que los une todos, pero luego el árabe marroquí con el árabe de Tánger, con el árabe de Túnez, no tiene nada que ver. Bueno, se pueden entender, pero no es lo mismo. Pero el árabe en general tiene un sistema vocálico más amplio y es fácil para un árabe aprender español, no viceversa, o aprender catalán, lo mismo me da. En cualquier caso, se encuentran con un problemón. Y entonces las declaraciones de Míriam Nogueras, la representante de Junts ahora, es como hemos sido una comunidad acogedora, pues ahora les toca a otros. Bueno, pero tú has sido una comunidad acogedora porque has hecho un plan que te ha salido mal. Los demás precisamente no nos toca a estos. En cualquier caso, el acuerdo es una locura y el reparto es un delirio. Es decir, a nosotros los madrileños nos toca acoger a 800 personas que no han venido a nosotros, además. Y aquí vamos a hablar de lo que es racismo y de 3 cuestiones: la disonancia cognitiva, el ajuste cognitivo y el sesgo de confirmación. Racismo sería que yo, nada más ver a una persona de un color diferente al mío, o de una etnia diferente a la mía, o de una religión diferente a la mía, le atribuyera inmediatamente unas cualidades. Con lo cual, ¿cuál es la disonancia cognitiva? Pues la que tiene mucha gente de pensar, no es un problema, Silvia Orriols se lo inventa, no es un problema, Vox son todos unos racistas, no es un problema, hasta que ya se ve que es un problema y el propio gobierno entra en una disonancia cognitiva. ¿Cuál es esa disonancia cognitiva? El gobierno no, porque el gobierno sabe lo que está haciendo. El votante de socialista. No, Vox todos son unos racistas por decir esto. Pero cuando lo dice mi gobierno, entonces mi gobierno no es un racista. Es decir, ¿que tenemos un problema con la inmigración descontrolada? Sí. ¿Por qué? Porque no somos un país rico. Es decir, Canadá durante muchos años podía recibir mucha inmigración porque era un país con muchos recursos que necesitaba trabajadores. Llegado a un punto, de repente ya no pudo. Cuando tú estás recibiendo inmigración descontrolada, que no está capacitada para trabajar, digo y lo repito, la supervivencia impone que tú tengas que delinquir antes o después porque tendrás que comer. Y digo y lo repito siempre, sí, yo soy hija de migrantes, mis padres se fueron a vivir soy hija y nieta
Es decir, mi abuela vino a España huyendo de los nazis y mis padres se fueron a vivir al Reino Unido intentando escapar de la dictadura española, hija y nieta. En los dos casos, mis padres y mis abuelos tenían donde trabajar, llegaban a un sitio donde había trabajo. Mi abuelo era español y en el caso de mi padre se fue a Gales, que dices, joder, ¿a Gales? ¿Quién se iba a Gales? Mi padre. ¿Por qué? Porque en las minas de Gales en aquel momento había trabajo. Mi padre no era minero, trabajó en las oficinas, ojo. Y los ingleses no se querían ir a Gales. ¿Y por qué no se querían ir a Gales? Pues si ves una película que se llama Pride, lo vas a entender perfectamente. El sesgo de confirmación es la tendencia que tiene la mente para convencerse de cosas que no sean verdad por el sencillo método de buscar cosas que le confirmen. Entonces, no, Pedro Sánchez no es racista y no es racista porque me lo dicen constantemente. Entonces no puede ser así. Y por último está el ajuste cognitivo. El ajuste cognitivo se parece mucho al sesgo de confirmación, pero bueno, viene a ser que yo, si me quiero creer que mi marido no me pone los cuernos, ya desarrollaré algún sistema para ajustar cognitivamente eso. Es decir, imagínate, mi marido o mi mujer me está poniendo unos cuernos que lo sabe todo el pueblo, le han visto con este hombre, yo me he encontrado 27 mensajes en el móvil, todo me está diciendo esto, pero yo, por cualquier razón, estoy decidido a no creerlo. Ya ajustaré cognitivamente los hechos para no creerlo. ¿Vale? Más o menos, lo he dicho un poco a bote pronto, pero va por ahí. Reconfiguraré todo en mi cabeza para decidir no creerlo. Entonces, cuando hay gente, por ejemplo, si yo sé que si mañana viene el PSOE, dejo de comer, porque, si mañana cae el PSOE, perdón, porque yo trabajo en algo que dependo del PSOE, pongamos que yo trabajo en un organismo dependiente del gobierno, yo qué sé, la Casa de la Flor, que es el organismo dedicado a la floricultura y la horticultura en el barrio de Arganzuela. Y que ese organismo lo ha creado el PSOE y que todos los mandos son del PSOE y a mí me han colocado aquí por el PSOE. Yo no quiero reconocer ante mí mismo algo tan simple como, mira, yo aguanto todo esto porque dependo de esto para comer, que sería lo más fácil. Muchas veces yo me organizo una teoría en la cabeza para justificarme a mí misma que yo soy una buenísima persona, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que Madrid ya tiene en determinados barrios un problema de delincuencia y de guetificación muy grande. ¿Que no llega a ser el de Cataluña? No, pero que ya es grande. Añadir 800 menores migrantes más que en muchísimos casos, como ya sabemos, ni siquiera son menores, pero bueno, que añadir 800 menores más puede intensificar ese problema mucho porque son personas que son muy difíciles de integrar en un país en el que hay un 25% de paro juvenil. Si recordamos el caso de los dos asesinos de una chica de la trabajadora social que se llamaba Belén, que fue, creo, no recuerdo dónde fue, da igual. Allí yo hablaba de que, claro, la ley del menor es un poco peligrosa porque tú consideras menor de edad a alguien de 17 años, pero ese alguien de 17 años tiene una envergadura y una corpulencia que ha podido estrangular a la trabajadora social. Entonces, no es un niño. Es decir, nosotros en nuestra cultura consideramos un menor a un menor de 18 años. En la cultura gitana te puedes casar, ahora mismo te puedes prometer, pedirte, pero hasta cuando yo era pequeña te podías casar con 13 años. Los romanos se casaban con 13 años. En medio mundo se considera que alguien puede casarse con 14, 15 años y que está listo para trabajar e incluso para tener hijos y para fundar una familia a los 16, 17. En cualquier caso, la corpulencia de una persona con 17 años y su rendimiento físico es más alto que más tarde. Por ejemplo, a los 17 años es más fácil que superes una marca
de natación que a los 30. Estarás muchísimo mejor preparado, tu consistencia física será mejor y tu resistencia, o una maratón, que a los 30, que ya has empezado a caer. Entonces, imagínate, tú traes a un montón de, aunque sean menores, que a veces no lo son, pero de chicos de 16, 17 años, les traes a Madrid, no tienes en dónde colocarlos porque no pueden trabajar, porque llegan a un país con un 25% de paro juvenil y encima sin formación ni capacitación y encima sin idioma, los metes en una casa, ¿qué haces con esa patata caliente? Porque luego los tienes que soltar y cuando los sueltes va a haber problemas porque ¿de qué van a vivir? Empieza la lucha por la supervivencia. Y si dices esto, si te atreves a expresar esto, eres racista. Pero cuando lo dice el propio gobierno en un decreto ley, entonces ya no es racista. Vuelvo a decir que el decreto dice, textual, y lo leo, que cuando las personas menores de edad extranjeras no acompañadas excedan en ocupación 3 veces la capacidad ordinaria de las comunidades o sistemas autónomos, es decir, la capacidad ordinaria del sistema de protección de las ciudades o comunidades autónomas, me he liado, voy a decirlo otra vez. Dice que si llegan menores que excedan 3 veces la capacidad de ocupación del sistema de protección de las ciudades autónomas o comunidades, que entonces se desplazarán a otras comunidades. Bueno, ¿cuál es el sistema de protección? ¿Cómo medimos cuáles son 3 veces? Porque el sistema de protección de Madrid ya está saturado. Es decir, no hay más sitios donde integrar. A saber dónde colocas a 800 menores acompañados más. Es un problema. Siempre cuando dicen estos que se le devuelvan a sus padres, no, probablemente, como os he explicado, ¿cuál es el sistema de protección? ¿Cómo mides cuando excede 3 veces de su capacidad? El sistema de protección de Madrid a menores ya ha excedido 3 veces su capacidad hace mucho tiempo. ¿Cómo has decidido que mejor vienen aquí que a otro lado? Luego hay más preguntas. ¿Por qué Pedro Sánchez no puede enfrentarse al rey de Marruecos y decir, oiga, a los marroquíes que vengan los voy a repatriar porque tenemos un 25% de paro? ¿Por qué no le dice, oiga, la causa saharaui ha sido la causa bandera y estrella del PSOE desde el 70 y tantos, es decir, durante 50 años, no la puedo dejar tirada? Bueno, vamos a recapitular. ¿Por qué el votante del PSOE no ve estas cosas? Primero, por disonancia cognitiva. Se aprende a decir, bueno, si lo dice esta gente es racismo, si lo dice mi presidente no. Se integra de la misma forma que muchas personas que conviven con parejas que son maltratadoras o infieles se niegan a ver la realidad. No, mi marido no es maltratador, simplemente tiene muy mal genio. No, mi madre no es una maltratadora, simplemente tiene muy mal genio. No, mi mujer no es una narcisista chalada y manipuladora a niveles siderales, simplemente es que es un poco excéntrica. O mi mujer no me está siendo infiel, no, es que la gente habla por hablar, ¿vale? Eso se integra. Luego está el sesgo de confirmación, que es que yo cojo cualquier cosa que pueda confirmar mi teoría y la mantengo, o el ajuste cognitivo, que viene a ser lo mismo. Y en muchas ocasiones se hace eso porque no queremos ver la realidad sobre nosotros mismos. Si yo soy un votante del PSOE que me mantengo porque yo cobro del PSOE directa o indirectamente, por ejemplo, estoy en un organismo tipo, ya lo he dicho antes creo, el Centro para la Reorganización de la Flor y la Horticultura en Bolullos del Condado, que es un chiringuito del PSOE, y me han metido a mí y estoy cobrando muy bien, no voy a decir sigo votando PSOE porque eso depende de mi comida, porque sería verme a mí misma como una persona que es tremendamente materialista. Entonces ya me reajusto cognitivamente para darme otra explicación. En cualquier caso, aquí en Madrid, y yo vivo en una zona particularmente conflictiva en la que sé que determinadas zonas a determinadas horas no voy y en la que, por ejemplo, a la calle igual no salía con estos colgantes porque me pueden hacer así, romperme el cuello,
Entonces cuando salgo a la calle casi siempre salgo sin joyas, por si acaso. Es que joyas no te dice la herencia de mi madre que es un Bulgari, no. Te dice que esta medallita, que es nada, que no conseguirías ni 300 euros intentando venderla, ya es peligrosa. Bueno, pues Madrid ya tiene un problema, no puede acoger más migrantes y esto no es racismo, esto es lógica aplicada. Es decir, no puedes crear bolsas de delincuencia y bolsas guetificadas acogiendo a gente que no sabes dónde va a ir. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué lo pacta con Junts? Pues ya lo sabemos, porque necesita esos 7 votos que ni siquiera esos 7 votos significan un número de personas que se correlacione, porque debido a la ley DONT, España no funciona por un sistema un hombre, un voto, sino que un voto en determinadas zonas de Cataluña vale muchísimo más que un voto en Madrid. Cuando os preguntáis todos, ¿pero cómo podéis aguantar a Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues oiga, por ejemplo, yo pude recibir la herencia de mi madre porque vivía en Madrid, porque en aquel momento en Andalucía no la hubiera recibido. Entonces yo no soy tan hipócrita como para decir no me hizo un favor. Yo soy profundamente antitaurina. A mí cada vez que Ayuso va a los toros en calidad de presidenta de la comunidad se me cae la cara de vergüenza, cierto. Pero por otra parte también le reconozco que, oiga, que yo no voy a ser hipócrita y decir no tuve suerte de vivir en Madrid para poder recibir la herencia de mi madre, que si no, ¿de qué? ¿De qué le iba a recibir yo? Bueno, pues si te interesa lo que cuento, recuerda por favor que puedes donar aquí y aquí, es decir, en PayPal o en Buy Me a Coffee, porque aunque el canal se monetiza, no da para tanto. De hecho, me estoy planteando, os lo juro, hacer un tutorial de maquillaje, porque si haces algo de maquillaje, sube. No tengo ni puñetera idea de maquillarme, pero por eso que no quede. Si quieres ver un tutorial de maquillaje, dilo. Y lo hago para las risas, para las risas. Y por lo demás, suscríbete, porque un montón de gente que ve esto no está suscrita. Y yo necesito que te suscribas porque he apostado con un amigo que llegaba a los 50.000 antes del lunes. Y no lo llevo bien, o sea que necesito suscripciones. Cualquier comentario vale, cualquiera, llámame zorrón de los Árticos, me da igual, bruja de los Cárpatos, me da igual, llámame lo que quieras, pero sube métricas. Los insultos valen. Ayer dijo una, ¡qué mamarracha! Y otra le respondió, no le llames así. Dije, métricas. Cualquier comentario vale, suscríbete. Likes también suben. Alimenta el algoritmo, por favor. Y puedes donar aquí o aquí. Y hoy no hay canción porque, bueno, me lo voy a pensar, pero en principio hacer una canción con menores no acompañados me parecería de muy mal gusto. Igual la hago con ellos. Un besito y hasta la siguiente. A mí me gusta ser un verso suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato en celo, a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, 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 y voy a hacer un verso suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Yo voy a hacer un verso suelto. Voy a ser siempre como quiero, aunque me tachen de inocente, aunque me insulte el presidente. A mí me gusta ser un verso suelto. Yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el vuelo, aunque lo quiera, se va mucho al cuerno. A mí me gusta ser un verso suelto. A los de Vox no puedo ni verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento.
Voy a olvidarme de los tristes tiempos y voy, 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 y voy a hacer un verso suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Voy a hacer siempre un verso suelto. Voy a ser siempre como quiero. Aunque me tachen de indecente, aunque me insulte el presidente, voy a hacer siempre un verso suelto. Voy a hacer siempre un verso suelto. Me digan lo que me digan, voy a hacer un verso suelto. Y no me quedo callada, voy a hacer un verso suelto. Yo voy a hacer un verso suelto.